Amado Dios bueno, misericordioso, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy que nos permite reunirnos como casa, hoy Señor que nos das esa voz diferente y que nos permite Señor tener ese espíritu sobre nosotros, ese memorial sobre nosotros, te bendecimos porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestro memorial sea siempre nuestro seguimiento y nuestro seguimiento, Señor, es a tu santidad. En el nombre de Cristo Jesús, sea, Señor, estos días, Padre, eh, esta alegría, este cántico, este gozo, que sigue aumentando, Padre de los cielos, no por las cosas que vivimos en la carne, sino por la fe, Señor, de una nueva obra. Porque, Señor, a la luz de tu obra, nosotros vivimos cada día, Señor, lo que vamos dejando. Y, Señor, bendigo a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que con los problemas o con las cosas que enfrentamos cada día, Señor, lo que enfrentamos, Señor, lo vamos enfrentando no con recursos humanos, sino nuevamente, Señor, con nuestra piedra angular. Lo vamos, Señor, enfrentando con nuestro espíritu. Lo vamos enfrentando, Señor, con nuestra unción, con nuestra santidad. Y eso, Señor, nos va haciendo nuestra alegría. Porque si las cosas viejas, Señor, salen, siempre serán para que queden. Así, Señor, como los cielos, así, Señor, como los pactos, así, Señor, como las cosas que se enrollan, los pergaminos, queden enrollados y queden echados siempre a un lado, Dios de los cielos. Pero en cambio, así como tu palabra, Señor, permanece para siempre, pues tú eres ese Dios que, que viniste, Señor, a darnos un verdadero arrepentimiento para volver a ti y que, Señor, viniste a cambiar maldiciones por bendición. Por eso tus hijos, Dios de los cielos, nuevamente, Señor, nos volvemos a tu altar, nos volvemos a tu casa, a tu reino, a tu justicia, a tu voluntad. Y que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa voluntad tuya siga siendo parte, Señor, de nuestro día a día, en donde, Señor, si es por unidad, si es por fe, por pacto, por gracia y por misericordia, Señor, todas las cosas que las pasamos en la carne, pues vamos pisando, vamos pasando, vamos cruzándoles. Y Señor, así como tú cruzaste en medio de las cosas, así también, Señor, tu Espíritu sea el que cruce. Y Señor, bendito seas porque cruzamos de muerte a vida, cruzamos, Señor, de descensos viejos, antiguos, a un ascenso verdadero a ti. Cruzamos de una tierra, Padre, de una tierra de tinieblas, de sombra de muerte, de montes, Padre, de cejas, de maldad, de pecado. Cruzamos siempre, Señor, a una tierra de plenitud, de gracia, de misericordia, a una tierra buena. Y Señor, si cruzamos también nuestro calzado, nuestra redención de esas viejas naciones, Señor, bendito seas porque cruzamos siempre a tu huerto sellado. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy, como ayer, como mañana y como siempre, Padre, sea el Espíritu de Dios en medio de nosotros, el Espíritu de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo, Señor, el Espíritu que, que movió, que mueve, Señor, la diestra de tu justicia y que nos lleva hacia tu diestra, el que también, Señor, siga separando lo que no pertenece a tu diestra. Y, Señor, en cambio, siga moviéndonos a esa edificación santa, que son las vidas, que son los corazones, que son los altares, que son las casas, Señor, que constituyen la casa del lavar, que constituye, Señor, la casa de oración, que constituye, Señor, la casa de alabanza de oración, que constituye, Señor, ese huerto cerrado, que constituye, Señor, tu edificación verdadera, tu Jerusalén santa, en los cielos y en la tierra, porque la tuya, Señor, descenderá, pero también la nuestra, Señor, ascienda hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Eh, estamos, hoy día martes, estamos a miércoles, jueves y viernes para el día de trompetas. Y el Levítico 23-24, ahí es la primera vez que se habla de este día especial, que es el primer día. Y ahí tenemos algunos antecedentes, porque dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis un Shabbat de memorial. Y, y es Shabbat
Shabbat y es Shabbatón. ¿Qué es Shabbat, Shabbatón? Bueno, es el, un Shabbat de Shabbat, yo podría decir. El otro antecedente es que es de memorial. El otro antecedente es que es de regocijo. Y el otro antecedente es que es una, una convocatoria, una unidad, un llamado, esa es la palabra. Porque la convocación más bien es un llamamiento, no es una asamblea, y es un llamamiento, un llamado santo. Así que, ¿para qué? ¿Por qué? Eso es lo que un poco vamos uniendo con las partes que hemos visto y el mejor, el antecedente que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús es el antecedente de María. Así que a través de María nos damos cuenta el sexto mes, lo que significó para María y a través de María, obviamente nos damos cuenta de lo que significó para José. Y José y María como parte de, Nazaret. Así que eso es lo que hemos visto. Lo importante es que en este sexto mes, y ahora que nos acercamos, pues el Nazaret, ese, ese sitio tan importante dentro de la Biblia, pues ese sitio tan desconocido hasta el tiempo de Cristo Jesús, pues sea, eh, sea también ese nuevo, ese nuevo, eh, ese nuevo Nazaret. Y Nazaret no como un lugar geográfico, sino Nazaret como lo que somos y como lo que es Cristo Jesús. Entonces, por eso es importante, por eso es lo que estamos viendo a la luz de eso, lo importante en este caso de Nazaret y lo importante de Capernaum, si queremos verlo en ese sentido. Entonces, nos acercamos, bienvenidos, nos acercamos nuevamente a ese tiempo de Cristo Jesús, el tiempo de mirar Nazaret. Ya lo hemos visto a Nazaret, lo estamos viendo en vivo y en directo, porque cada uno de nosotros tenemos años, tenemos familias, tenemos generaciones que en Nazaret, Nazaret ha sido tan problemático como lo fue para Cristo Jesús, como lo fue para José y, y para María, eh, porque Nazaret es esa tierra de la que Dios nos saca, de la que nunca querríamos volver, pero que la naturaleza humana tiende a volver a ese sitio y que la naturaleza humana tiende a volver como volvieron María, como volvieron José. Los José de este tiempo volverán siempre a ese Nazaret por sus miedos, por sus temores. Y las Marías de este tiempo volverán a esos miedos y a esos temores. Por eso el Espíritu de Dios, el Consolador, como lo llaman, una de las cosas que es importante de ese Espíritu de Dios es justamente que nos muestre lo santo y que nos muestre ese Nazaret, esa santidad que no corresponde a la verdadera santidad, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vino para sacarnos de esa condición y llevarnos más bien a una condición diferente. Así que el Yom Teruah es el inicio, yo creo, de un despertar, de una voz diferente. Pero que para llegar al Yom Teruah, como usted ha visto, se necesita lo que amaría. Entonces, si vamos en ese aspecto, si ponemos el Yom Teruah en María, el tiempo del Yom Teruah, el gozo de María, fue cuando ya se supo pues que en su vida ya era parte
parte ya no de esas sombras antiguas, sino parte de la luz verdadera. Entonces ese gozo y esa alegría les llevó a salir de esa tierra de Nazaret. Y si bien es cierto, ese gozo y esa alegría pues, produjeron muchas cosas importantes, pues nuevamente volvió, pero el gozo y la alegría de María, eso es lo importante, de lo que nunca, María, nunca por su cuenta, yo creo que pudo haber salido, pero en esa ocasión salió por su cuenta, salió de la sombra, imagínense, salió de la sombra de muerte, salió a la luz verdadera, salió de la tierra de barrancos, salió a un monte alto, salió de su condición de virgen que no producía nada, de su condición de estéril, a una condición de júbilo, a una condición de gozo, a un grito, a un cántico. Y, esa es la condición del Espíritu de Dios. Así que, eh, eh, si tiene usted entonces alguna pregunta, Levítico 23, 24, o si tomamos, si quedó algo pendiente con María, si quedó algo pendiente con Nazaret, si quedó algo pendiente con Capernaum, por favor. Y si queda algo pendiente con sus vidas, por favor, hágamelo saber. Porque si así como es de gozo y aclamación, pues al mismo tiempo es de cosas de un Nazaret muy fuerte. Esa es la palabra. El Nazaret es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Porque el Nazaret, si alguien, si alguien está viviendo ese Nazaret, pues si alguien está viviendo ese Nazaret, sabe lo que es Nazaret. Y nosotros también estamos viviendo nuestro propio Nazaret en casa, pero ningún Nazaret va a ser comparado con el verdadero Espíritu de Dios ni con el verdadero Netzer del Señor. Buenas noches, así que bienvenidos. ¿Alguna pregunta, por favor? Si tiene alguna cosa que nos pueda ayudar a mirar un panorama desde diferentes puntos, gracias. Bueno, entonces pasamos a la lección, ¿no? Pasamos a Levítico 23, dice, ¿por qué el primer día será un Shabbat? Un Shabbat de memorial, un Shabbatón de memorial. Entonces, Shabbat, ¿qué es Shabbat? ¿Por qué dice la Biblia que es un Shabbat, un Shabbatón? ¿Alguna Porque es idea? un completamiento. ¿Ya? ¿Por qué es un completamiento? Bueno, ¿por qué es un Porque es memorial? un despertar. ¿Por qué es un despertar? Los Shabbats son despertar. Bueno, y ahora este unido, ¿por qué es un memorial? Mire, es un Shabbatón de memorial. ¿Por qué es un memorial? Recordatorio. Recordatorio. Es decir, para que no se olviden. O sea que Dios también tiene memoriales. Dios también hace memorial. ¿Sabía usted eso? Es que hace memorial. Entonces Dios hace memoriales para que, porque a veces se le va la memoria. No. Entonces aquí es importante porque aquí está hablando de un aspecto espiritual. Marquito también puede ser que es un Shabbatón, porque es como un cierre de un tiempo como con un sello especial. Sí, perfecto. Es un sello especial. Entonces hay que cerrar esto con un sello especial. Adri lo ha dicho. Adri lo ha dicho. Hay que sellar esto con un sello especial. ¿Cuál es el sello especial para cerrar esto? Entonces, por eso, mire, le dice, este es un Shabbat, este es un Shabbat, Shabbatón de memorial.
Y el memorial, usted sabe, el memorial está es interno y es externo. A eso me refería. Entonces, el memorial interno, pues ya sabemos ese sentido de varón y hembra, ¿no? Ese sentido de unidad. Pero eso está por sobre todas las cosas del el externo. Jimena no nos quiere mencionar. Sí, iba a decirle algo que ahora es un Shabbat Shabbatón porque cae un Shabbat en Shabbat, porque es un, pero no siempre va a caer el Yom Teruah en Shabbat Shabbatón. O sea, Correcto, no sé si estoy mal yo. correcto, correcto. Y sin embargo va a ser un Shabbatón, ¿no? Entonces, por eso el Shabbatón es un Shabbat del Shabbat. Y ahora es Shabbat, Shabbat. Pero hay algunas cosas, entonces, esta parte del memorial, entonces, mire, el memorial, usted sabe, no solo es la parte mental, la parte memorial, sino es la parte de seguimiento. Eso es lo que le quiere decir, ¿no? Que este es un seguimiento, eso es un tiempo de seguimiento. Y como veíamos, eh, es importante a la luz, entonces, a la luz de Cristo Jesús. ¿Qué pasó? A la luz de Cristo Jesús se ciñó y se desciñó. Y por eso Nazaret es muy importante en todo este aspecto, porque les mostró de qué estaban ceñidos ellos y les mostró de qué quería ceñirles Dios. Así que vámonos nuevamente a Cristo Jesús y Nazaret, porque eso es lo que estamos haciendo. Cristo Jesús y Nazaret. Lucas, a ver. ¿Dónde está? Lucas 4. (4:16) dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo le dieron el libro del profeta Isaías, y él halló el lugar donde estaba escrito, y les dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Así que, para proclamar el año favorable del Señor, serán del libro del orgullo asistente, y los ojos de todos en la sinagoga estaban cumplidos. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, mire, por eso es memorial. Aquí hay una voz, ¿verdad? Y este versículo es interesante porque el 19 dice, para proclamar el año agradable del Señor. Entonces, ¿cuándo se puede aplicar esto? Esto se puede aplicar a principios de años, como se puede aplicar a mitad de años, a la mitad del año. Porque a principio del año, claro, es la Pascua. Pero la Pascua tiene marcado el ciclo, porque a mitad del año, ¿qué pasa si esa Pascua no se confirma? La Pascua, la mitad del año es la confirmación del año agradable del Señor. O si no, el enmendar de ese año para que sea el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor está marcado por el ciclo completo.
Entonces, el año agradable al Señor está marcado por la primera, por la última cosecha, por el cierre, y por ese cierre de esa cosecha en el séptimo mes, para proyectarse al siguiente mes. Así que imagínense, estamos en el sexto mes, y ya estamos empezando el primer mes. ¿Y qué va a pasar con esa cosecha en el sexto mes si no tiene proyección? Lo mismo que pasó con Elías. Pues la proyección con Elías era que se complete el año de la cosecha para que la proyección sea la siguiente Pascua. Pero con Elías, el espíritu de Elías, la vida de Elías, se proyectó y se quedó en la mitad de la cosecha. Hasta que Elías nuevamente abre esa mitad de la cosecha. Así que, entonces, aquí está la respuesta, ¿no? Dice, hoy se ha cumplido lo que está escrito. Y todos hablaban, y todos hablaban bien de él y se maravillaban. Entonces, de todas esas palabras de gracia que salían de su boca, ¿no es este el hijo de José? Así que, ¿qué pasó? El cambio, ¿dónde está el cambio? Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán. Médico, cúrate a sí mismo. Todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y digo que en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Entonces, ¿qué les cita a Cristo Jesús? Los 3 años y medio. Y sin embargo, ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? ¿Alguna idea de lo que les está diciendo aquí? Que, perdón, Marquito, que si bien no es el principio del año, pero hay que tomar en cuenta que en el sexto mes hay que tomar un cambio de dirección para llegar bien al fin de año y al principio del próximo año. Correcto, correcto. Lo que le está diciendo es eso. Entonces, lo que le está citando es lo que le está haciendo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué está haciendo en el memorial? Así que volvemos. ¿Qué está haciendo en el memorial? Gracias, Adri, por la ayuda. ¿Alguien que nos pueda ayudar o yo les puedo preguntar? Le está haciendo memoria, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo el memorial? ¿Qué les dice con respecto al memorial? ¿Quién me quiere ayudar? Verá que solo estamos conectando estas dos cosas. ¿Sí? Dice, el primer día el primer día del séptimo mes es día Shabbat. Dejémoslo por un ratito Shabbat. No le dejemos Shabbat porque es Shabbat. Es Shabbatón, ya. Es Shabbatón de memorial, ¿ya? Y viene Cristo Jesús y les dice, a ver, ¿cómo está su memoria? Plinio, Nancy, ¿cómo estaba la memoria de ellos? Ya que con lo que me ayudaron. Nancy, usted me dijo memorial. Está un poco, no le escucho bien, estoy en otro lugar y el internet no es tan bueno. ¿Me puede repetir? Claro, Nancy. Mire, estábamos hablando el primer día del séptimo mes, es día de memorial. Y aquí Jesús también les menciona un memorial. Entonces, ¿qué es el memorial? Y yo le pregunto, en Lucas, ¿cómo estaba el memorial de ellos? Estaban desmemoriados para mi forma de pensar. ¿Por qué? José y María, ¿no es cierto? No. Gracias. Lucas 4:16. Así empezamos. 4:16. Llegó a Nazaret.
Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, Hasta ahí, donde se había criado. hasta ahí. Y luego les dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para proclamar el año agradable. Y todos, ¿qué pasó con la memoria de ellos? 4:22, ¿qué dice? ¿Cómo estaba la memoria de ellos, Nancy? Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo estaba el memorial de ellos? Estaba mal, que confundían Mal, ¿por qué? ¿Por qué? por el testimonio. No reconocieron al testimonio que es Jesús, Pero el 4:22 dice que estaban maravillados, pues. de las palabras de gracia. Sí, eso sí. Pero al Ah, compararlo con José, como que ahí ya se desubicaron. pero Cristo les refresca la memoria. ¿Y qué Ujú. les dice? 4:24 y 25. 4:24 y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Siga, por favor. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. 26 y 27. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ujú. Entonces, ¿cómo estaba la memoria de ellos? ¿Cómo estaba el memorial de ellos? ¿En el pasado? No sé. Ah, Seco, seco, árido. En Nazaret. estaba en Nazaret, exactamente. Estaba en Nazaret. ¿Por qué se llenaron tanto de odio? Porque el versículo siguiente dice, y todos de la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿Por qué? En el versículo, ¿cuál? 16. El 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque se mostró su sequedad. Pero ahora que estamos hablando del memorial, entonces, bueno, Marquito, Porque no querían salir de Nazaret, querían quedarse en su falso memorial. exactamente. Natalie, ¿qué dice? no, y yo decía porque estoy viendo en el versículo 26 que dice que de ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, o sea, hizo memorial a través de esta mujer viuda, y abajo dice que tampoco sanaban leprosos, sino que fue limpiado Naamán en Sirio. O sea, fue una persona específica. No sé a qué se refiere, pero Ya, algo ya, entonces significativo debe ser. continuamos. Entonces, hablamos de memorial. Si alguien, mire, va Dios y les dice, vamos a ver el memorial. Y hoy se ha cumplido el día del memorial. ¿Cuál es el día del memorial? El día del memorial es el día del Espíritu. Pero el Espíritu, ¿en dónde está? En el memorial. ¿Qué relación tiene el memorial con el Espíritu de Dios? Porque como decíamos, Marcela, me recuerdo a Marcela, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y sin embargo, todos queremos tener el Espíritu de Dios en nosotros. Todos. Y en los tiempos antiguos, el Espíritu de Dios venía sobre el profeta, venía sobre ellos. Entonces, no es una condición que venía y se montaba, sino es una condición de memorial. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu de Dios está en nosotros, pero el Espíritu de Dios está sobre nosotros, en el memorial. Entonces, ¿qué hace el memorial? Marquito, perdón que interrumpa. El memorial debe estar en el Netzer. Netzer, en el Netzer.
Entonces, Ciñe la entonces frente, el memorial es el ciñe Netzer. la mente. Pero, y gracias Jimena porque me dice la mente, pero usted sabe que no estaba en la mente. El Netzer no estaba en contacto. El Netzer, o mejor dicho, Estaba sobre el exacto. turbante, no, el gorro que Entonces, se ponía. ¿qué es el Netzer? Escuche para las personas que han venido, las personas que han seguido o no han seguido. El Netzer es, hay una frase, hay un legado de Dios que necesita, que es un legado de Dios para todos los hijos. Y el legado de Dios para Cristo Jesús siempre fue ese, porque el legado vino de Cristo Jesús. El legado es que lo que esté por sobre esa persona, lo que esté por sobre los hijos, no dentro, sino sea algo que resplandezca, sea algo visible, y eso se llame santidad, santidad de Jehová. No, para mí me gusta más porque dicen santidad a Jehová. No, no, no. La santidad no es a Jehová, la santidad viene de Jehová. Entonces la santidad está por sobre todas las cosas. El Espíritu Santo está sobre nosotros, pero nosotros somos los que hacemos resplandecer a lo que está dentro de nosotros y sobre nosotros. Entonces, en los tiempos antiguos, ¿qué venía? El Espíritu sobre. Entonces, ¿ahí qué pasaba? Ahí es cuando había ese memorial que resplandecía y ahí ellos se volvían poderosos o lo que sea. Pero Dios nos dejó el Espíritu de Dios de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos santos. Y nosotros seamos santos, somos santos ¿por qué? Nosotros somos santos porque llevamos en nosotros y porque sobre nosotros hay algo, no algo visible para el ojo, sino algo que está por sobre la mente, está por sobre lo que lo cubre, está por sobre su casco, por sobre los problemas, por sobre las dificultades, por sobre todas las cosas. Eso está ahí. Pero ¿eso para qué está? Eso está para qué? Eso está para ceñirle. Es decir, que si mientras más alejado está eso, o sea, en medio, entre la santidad de Jehová y su pensamiento, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber la distancia correcta o la menor distancia posible. Pero si por sobre, en su cabeza, ¿qué nomás tiene en su cabeza? En su frente, digamos, ¿qué nomás tiene? Tiene pensamientos, ¿qué más tiene? Tiene cosas que le cubren la mente. ¿Qué más tiene? Tiene esto. Cejas, ¿Ah? Tiene pelos, Tiene cejas. cejas. Tiene cabello. cejas. ¿Qué más? Tiene cabellos, es decir, tiene velos a veces espirituales, tiene cosas incorrectas, ¿se da cuenta? Pero por sobre todas esas cosas siempre va a estar la santidad de Jehová, para que las cosas que usted tiene tengan sentido. Su cabello tiene sentido. Pero, dejando de esas cosas, pero como le digo, eso es para ceñir. Entonces, ciñe los mandamientos, ciñe los tzitzit, ciñe el masbet, ciñe en lugar de la máscara, en lugar del velo que se ponía Moisés, ciñe su verdadero rostro, ciñe la luz, ciñe, eso es lo que tiene que ceñir. Entonces, eso es lo que le está diciendo Cristo Jesús a ellos. ¿Qué le está diciendo Cristo Jesús? Llega a su tierra, dice, hoy empieza el año favorable. Hoy, ¿qué más? Hoy empieza un ciclo diferente. Hoy, ¿qué más le dice? Ustedes están ceñidos, o mejor dicho, la mitad del año, ustedes estaban ceñidos o están ceñidos de cosas aparentemente bonitas. A ver, me extendí un poco. Volvemos al memorial, ¿no es cierto? Entonces, lo que le dice Cristo Jesús es, hoy se ha cumplido la escritura. ¿Qué se cumplió en Cristo? Dice, entonces Cristo Jesús dice, yo soy Cristo Jesús. Yo soy el ceñido. Yo soy el que tengo la santidad de Jehová. Yo soy. Eso le está diciendo, el Espíritu está sobre mí, no porque solamente viene como paloma, sino porque ¿para qué viene el Espíritu? ¿Para qué viene el memorial? Viene para ceñirme, y al ceñirme, ¿qué cayó? Entonces, no me conteste. Entonces, al El ceñirme, velo de Aarón. El gracias, velo.
Ya dijeron, al ceñir cayó, escuche lo que cayó, al ceñir le cayó su naturaleza nazarena, ¿sí? Su naturaleza, lo que dijo él es el Espíritu está sobre mí y ese rato, ¿qué pasó? ¡Pin! Se vino abajo toda la tierra de Nazaret, ¿sí? ¿Me explico? Ya, bueno, dijo en otras palabras, yo soy netzarita, no soy nazareno. Pero entonces, como ellos estaban ceñidos, escucharon, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijeron, este es nazareno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo Jesús? Cristo Jesús tuvo que recordarles, es decir, Cristo Jesús tuvo que hacerles memorial. ¿Y qué les dijo? Les ciñó, les mostró el falso memorial que tenían, porque su mente estaba ceñida. ¿Con qué estaba ceñida su mente? ¿Con qué estaban ceñidos sus ojos? ¿Con qué estaban ceñidos? Con Nazaret. Entonces, cuando les dijo, miren, ahora van a ver, les dijo, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los pero quebrantados. hasta ahí no pasó nada, Nancy. Cuando pasa todo esto es cuando les dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra, les habla de las viudas, les habla, lo que les está, lo que le está diciendo es que ellos estaban tan cerrados, ¿sí? Las viudas en Israel en días de Elías estaban tan cerradas que no aceptaron, que seguían ceñidas por un falso memorial. Entonces, lo que hace Cristo Jesús es, les recuerda, les pone el memorial que ellos tenían. Y le dice, ustedes no tienen un memorial de santidad. Ustedes tienen un memorial ¿de qué? Ustedes tienen un memorial cerrado. Ustedes tienen un memorial ¿de qué? Un memorial fuera de la tierra correcta. Es decir, en otras palabras, ustedes tienen un memorial y ustedes tienen una santidad sin memorial. Entonces, me expliqué lo que les está diciendo. Su memorial. Entonces, ustedes se acuerdan lo que pasó con Elías, ¿sí? Ustedes se acuerdan lo que pasó con Naamán. Ustedes se acuerdan lo que pasó con Eliseo, ¿se acuerdan? Ellos qué dicen, sí. Entonces, ¿se acuerdan que Dios se fue a esa tierra y les mostró que ellos no eran santos? Es decir, que no tenían el memorial de Cristo, el memorial santo. Es decir, ellos no tenían memorial. Ellos tenían una memoria de acontecimientos, pero no tenían, ¿qué no tenían? Santidad de Jehová. Entonces, cuando les dijeron ustedes, cuando les dijo, en otras palabras, les dijo, ustedes son unos desmemoriados, ¿qué les estaba diciendo? Eso es lo que les dice. No están ceñidos. No está, gracias. ¿Y ahí qué pasó cuando les dijo no están ceñidos? Ahí les mostró que estaban falsamente ceñidos y ahí se desnudaron sus verdaderos pensamientos. ¿Y qué es lo que apareció? La sequedad. Apareció El verdadero sentimiento de ellos. Nazaret, apareció Nazaret, ahí sí apareció Nazaret en su plenitud, apareció la falsa santidad en su plenitud, la falsa santidad que no ciñe, la falsa santidad que tiene el netzer. Entonces, ¿dónde estaba el netzer de ellos? No estaba por sobre las cosas, por sobre el netzer de Dios quisieron poner. Pero cuando se le mostró el netzer de Dios en ellos, se les mostró realmente quién era. Entonces, ¿qué muestra el falso netzer? ¿Qué muestra? Muestra La verdadera condición. esa es la palabra. Es decir, la verdadera condición. Ahora sí, ¿usted está viendo la verdadera condición de las cosas, Natalie? Eso es lo que me acaba de escribir.
Esa es la verdadera condición de las cosas. ¿Cuál es la condición de las cosas de Nati? A ver. ¿Qué escribió usted? Esa condición de las cosas. Entonces, esa condición de las cosas, ¿qué le está mostrando? ¿Qué necesita Natalie? Bueno, alguien que me diga, ¿qué necesitamos? Alguien que me diga. Ser netzaritas, no nazarenos. Necesitamos, Ceñirnos. necesitamos ceñirnos. Natalie, no sé si me está siguiendo. Un acercamiento. Entonces necesitamos el día del memorial, el Shabbatón del memorial. Natalie, ¿me está siguiendo, por favor? O tal vez está... Nati Betancourt, sí tiene, ahorita hay un seguimiento aquí o ha tenido alguna cosa, o el micrófono tal vez no le funciona, ¿no? Entonces, entonces, es una bendición en estos días para Nati, para todos. Gracias. Para todos, es una bendición. Ya estamos todos. Ahora sí. Estoy esperando que Lina también esté conectada porque ahorita se acaba de conectar. Porque quiero decir algo que estamos redondeando. Es una bendición para todos que podamos ver, que preferible miremos a un Nazaret en su condición de ¿qué? En su condición de falsa santidad, en su condición de ¿qué? En su condición de tinieblas, en su condición de enfermedad, en su condición de falso memorial, en su condición de falso netzer. Entonces, si usted está viendo eso, pues está bien eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que está viviendo en función de cosas pasadas. Pero eso no es del todo de las cosas. Porque el verdadero memorial, ¿qué le está diciendo? Cristo Jesús, ¿qué le está diciendo? El Espíritu de Dios, nuevamente, esta frase es eterna. El Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, ¿qué le está diciendo a usted? ¿Qué me está diciendo a mí? Yo quiero ponerle el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el que quiero ponerle? El que le ayude a ceñir su mente. El que le ayude a ceñir su santidad. El que le ayude a salir, a caminar. Ese es el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, ahí le muestra las veces en que no ha estado bien ceñido o lo que le ha ceñido son las apariencias de las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo están las cosas equivocadamente ceñidas? ¿Cómo se está mostrando ahora? ¿Qué hacemos con las cosas equivocadamente ceñidas? ¿Qué hacemos? Primero nosotros tenemos que ceñirnos. ¿Y qué dice nuestro memorial? Nuestro memorial, eso es lo que va a decir. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios me ha ungido. El Espíritu de Dios me ha dado un sacerdocio. El Espíritu de Dios, ¿qué más? Me está ayudando a salir de estos 6 meses. El Espíritu de Dios, ¿qué más? ¿Qué más usted puede decir? El Espíritu de Dios me va a llevar a terminar esta cosecha. El Espíritu de Dios me va a sacar de esta mitad, de este laberinto en donde se quiere meter, que se llama Rosh Hashanah y tantas cosas, que se llama medio año, que se llama lo que sea. ¿Qué más le dice el Espíritu de Dios? Me ha dado primogenitura. ¿Qué le dice el Espíritu de Dios, Nancy?
Claro. Entonces, Nancy, el Espíritu de Dios, ¿qué le dice a los 6 meses? Que es tiempo de retomar el memorial después de lo que Jesús fue engendrado en María, prepararnos para aclamar, más o menos en ese sentido estoy siguiendo la línea para el día de trompeta. Preparados para salir. Gracias, preparados para salir. El día séptimo es día de salir de Nazaret. Día de salir de esos falsos seguimientos. Le estoy diciendo, ¿qué prefiere usted? Entonces, a los de Nazaret, ¿qué preferían los de Nazaret? ¿Que les hagan los milagros de Capernaum? ¿O salir de los 6 meses? ¿Qué preferían ellos? Ellos preferían los Preferían milagros. los milagros. Preferían quedarse, esa es la palabra. Preferían quedarse en Capernaum y no salir. Entonces Cristo Jesús les dice, eso es lo que les dice. Entonces, por eso se llenaron de iras. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Al final Cristo Jesús, 4:30, ¿qué hizo Cristo Jesús? Él se fue, él caminó, salió. Pasó por en medio. ¿Por qué pasó por en medio? ¿Sí ve? Una separación. Dividió. Gracias. Por Gracias. Eso. Entonces, la mitad de los tiempos. gracias, eso. Cortó, hizo una separación. Como es, puso lo que pertenece hacia las cosas viejas, lo que no pertenece al memorial correcto, eso puso a un lado y pasó por en medio de ellos. ¿Y para qué pasó por en medio de ellos? Para que algún nazareno quiera ser netzarit. ¿Sí? Abrió el camino para nuevamente ir hacia adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pastor Marquito, Bueno, entonces, cuando sí, yo tengo una inquietud que me viene. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Ese es nuestro netzer. ese es, no, porque nuevamente el netzer está sobre nosotros. El Espíritu Santo está sellado en nosotros. ¿Sí? Es decir, nuestra santidad de nuestro Espíritu de Dios tiene que reflejarse en nuestra mente, tiene que reflejarse en nuestro caminar, tiene que reflejarse en nuestra posición, tiene que reflejarse en nuestro avanzar. Es decir, en nosotros, pero también sobre nosotros, sobre los pensamientos, sobre, qué sé yo, sobre los velos, sobre las vendas. Porque usted me acaba de decir dos cosas. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Gracias, Jimena, por la pregunta. El Espíritu de Dios sella, pero el Espíritu de Dios también Ciñe. ciñe. Gracias. Gracias. ¿Y de qué forma ciñe? Con el verdadero memorial. Exacto. Entonces, dos cosas importantes. El También Espíritu podría, Santo sella. perdón, Marquito, el Espíritu Santo también nos ciñe porque nos da capacidad de distinguir el pecado, la justicia y el juicio. No. O A sea, ver, digo yo, ¿cómo? ¿eso nos ayudaría a ceñirnos? El que el Espíritu Santo nos dé la convicción de pecado, justicia y juicio, ¿nos ayudaría a ceñirnos? No, algo más importante es el Espíritu. El Espíritu, por eso hay que revisar también eso. El Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, de justicia y de juicio. No, no es convicción. Bueno, pero lo que le voy a decir, el Espíritu Santo nos ciñe. Ahora que habla,
de pecado. ¿Qué hace en relación al pecado del Espíritu Santo? Y la relación al Señor. Ayúdeme, Adri. Si no ciñe, para ponerle otra palabra en función de comisión de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas: pecado y justicia y juicio. Pecado, ¿qué hace el Espíritu Santo con el pecado? Como que lo muestra para que rectifiquemos. Entonces el Espíritu Santo no nos muestra, el Espíritu Santo nos ciñe para ceñirnos a lo que no es pecado. Entonces el Espíritu Santo no nos va a evidenciar, a desnudar el pecado. El Espíritu Santo, ¿sabe? El Espíritu Santo es Espíritu Santo, pues es tan delicado. Al contrario, el Espíritu Santo más bien es la fuerza para ir a todo el contrario del pecado. Vamos, y entonces nos ciñe a lo contrario, pecado. Justicia, ¿qué hace con el Espíritu Santo con la justicia? Están las puertas. Adri. Adri. O sea, no sé si yo no me expliqué bien, Marquito, pero yo creo que pienso, no sé si es que estoy un poco desubicada, pero pienso que cuando dice el pecado, el Espíritu Santo da convicción de pecado, justicia y juicio, es como para que uno se dé cuenta del pecado, rectifique hacia la justicia y haga juicio a lo malo, a lo que va a la izquierda. Ya, pero mire, yo le estoy hablando que el Espíritu Santo ciñe. Entonces lo que le digo es, en relación al pecado, si el Espíritu Santo ciñe en relación al pecado, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no le va a desceñir de la santidad para mostrar el pecado. Por el contrario, el Espíritu Santo le va a ceñir más a la santidad para que el pecado sea más aborrecible, digamos. Entonces, segunda cosa, el Espíritu Santo ciñe. El Espíritu Santo ciña la justicia, el Espíritu Santo ciña la justicia, es decir, el Espíritu Santo no le va a mostrar las veces que usted ha sido injusto, sino por el contrario, le va a mostrar toda la riqueza de la justicia de Dios, para que vea lo inmunda que es la injusticia suya y las de los demás, de pecado, justicia y juicio. Entonces el Espíritu Santo le ciña al juicio. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Entonces no es el juicio de Dios, me ciña al juicio de Dios en el sentido de que qué cosas me va a castigar, qué cosas me va a premiar, sino el juicio de Dios me ciñe para decir esto es una sentencia contra las cosas malas y para que mi vida también sea, no sea un sí o no, sino sea una sentencia de las cosas. Entonces le estoy diciendo, ese versículo está bien, pero ese versículo en función del ceñirse, más fuerte es el ceñimiento de Dios que la convicción. Ya, así le pongamos. Entonces el Espíritu Santo, Marquito, eso quería... Sí. No le escuché, Nati. Entonces, Marquito, eso querría decir, perdón la interrupción, se me va la idea, que el ciñimiento del Espíritu significa que veamos, voy a ponerle en algo que entiendo, no nos muestra tanto lo malo, sino más bien lo bueno para desechar lo malo. Eso es lo que, no. no. Es que yo lo entendí así. No, el Espíritu Santo nos ciñe y el ceñirse no es para ver lo bonito, sino es para dar el paso hacia lo que tenemos que dar el paso y no volver atrás. Esto es, el ceñimiento no es para ajustarse. ¿El ceñimiento para qué es? El ceñimiento es para caminar. A ver, Cristo Jesús nos vino a ceñir, no para convencernos de las cosas bonitas, sino Cristo Jesús nos vino a ceñir para caminar con el que está ahí, para ceñirnos a Él, que Él está cambiando, Él está caminando, Él está dejando. Entonces, por eso le digo, los de Nazaret no querían salir de Nazaret. Y la única que salió de Nazaret por un momento, pero volvió, fue María. Entonces, eso es ceñirse. Porque lo que hace María, entonces vamos a ver qué hizo María. Lucas 1. Si no, no me entiende. Marquito, Sí.
Sí, Buenas noches, Marquito. Yo tengo sí, una pregunta súper básica que me vuelve a surgir todos los años. Tal vez porque no se me queda en el memorial, yo no sé. Ya puedo diferenciar qué no es santidad, pero se me sigue siendo difícil tal vez saber qué es santidad. Porque todavía tengo muy arraigado este concepto de apartado. ya, Me ha ya. costado todavía sacarlo, entonces. Marquito, es la misma duda que tengo yo. Mire, entonces Cristo, gracias, mire, esto nuevamente. Primero vamos con Lucas 1:39. Eso es santidad. En esos días, María se levantó y se fue apresuradamente a la región montañosa de la ciudad de Judá. Ahora, yo le pregunto, para un nazareno, para uno que ha vivido, para uno que ha vivido en Nazaret, exactamente, para alguien que ha vivido en la falsa santidad, por ahí vamos con la pregunta del otro. Para alguien que ha vivido en la falsa santidad, qué difícil es salir e ir a Judá. ¿Por qué María lo hizo? ¿Verdad? ¿Qué cosas tenía en contra para ir a Judá, María? ¿Qué tenía en contra? Tenía Padre, todo su en contra. esposo, ella misma, Todo, su ciudad entera, los todo, recursos. todo, escuche. Y sobre todas las cosas estaba embarazada. Entonces el acontecimiento, porque se hizo la luz en ella, porque estaba embarazada, por eso pudo salir. No porque estaba embarazada, sino porque Cristo Jesús iluminó su vida. Eso es diferente. Una cosa es estar embarazada y otra cosa es que su vida por iluminación lleve algo vivo. Entonces, porque se iluminó en su vida, puede tener un hijo o puede tener algo vivo, puede tener una semilla viva. Entonces, porque eso ocurrió, por eso tuvo la capacidad de salir. Entonces, ¿qué dijo ella para salir? ¿Qué dijo ella para salir? Ayúdeme. Voy a ascender, ella ascendió, He sido cambió su iluminada. Claro, situación. escuche, Yo debo escuche. Dijo lo mismo que dijo Cristo Jesús. ¿Qué dijo Cristo Jesús? el Hoy, Espíritu del Señor está sobre mí. eso es santidad, eso es santidad. Dijo, hoy se ha cumplido, en este día se ha cumplido las escrituras. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí. ¿Por qué se cumplió? Sí. ¿Se da cuenta? Se cumplió. Entonces, ella no se fue por emocionalismo, sino ella se fue. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Por memorial. Por Entonces, iluminada. no, venga, por memorial. Entonces, ahora sí volvemos a la pregunta de Natalie y Sergio. ¿Qué es falsa santidad? Mire, eso es falsa santidad. Sergio. Para mí, falsa santidad es. A mí me pasó esta semana, por Sergio, eso le digo, permíteme. como que tratar de tomar. Sergio, Perdón. permite, antes de que continúes, te leo, dice, volvemos a Lucas 4:21. Él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien y se maravillaban de las palabras y decían, no, este es el Hijo de Dios. Pero el memorial de ellos, ¿en dónde estaba? No querían salir. Nazaret. No salieron y por el... En ¿En Nazaret. dónde, Marcela? Nazaret. Estaba en Nazaret y entonces Cristo Jesús les dice,
En verdad le digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Cuál es la tierra que no recibe bien a los profetas? Bueno, en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado y 6 meses. En verdad digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre sobre la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Naamán, del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos limpiado, sino Naamán. Y cuando ellos, y todas las sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras. Entonces, ¿qué es santidad, Sergio? ¿Y qué no es santidad? ¿Por qué se llenaron de ira? Porque les dijo, La santidad es no anhelar el cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida o anhelar cumplirlo sin espíritu, que es igual de grave. No salieron. Simplemente, como decía, el espíritu, el memorial es para ceñirse. Y el ceñirse es para dejar atrás esa tierra y caminar a la siguiente tierra. Pero ellos dijeron, no, nosotros somos santos. Y tú eres el que tienes que hacerte nazareno. Y nosotros no. Y entonces Cristo Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí cuando el Espíritu de Dios vino sobre él? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿A qué le llevó la santidad? A salir. A salir. No a salir, a pasar por el medio de ellos y seguir. pasar por el medio. Entonces, A circuncidar esa situación. a separar, a mandar a la derecha lo que es la derecha, a la izquierda lo que es derecha, todo lo que dijeron los demás, a dividir lo que tenía que dividir. Entonces ahí dividió ese falso netzer, ahí rompió ese falso netzer, ahí les mostró de que estaban ceñidos, pero ahí también le rompió cuando pasó por el medio de ellos, porque ahí tuvieron la oportunidad. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hubieses hecho tú si eras nezarita? Si había un nezarita, ¿qué pasaba? Eso, me ceñía, ni siquiera tenía que ceñir. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser santo es ser sellado y tener el memorial. ¿Para qué? Para no detenerme, no desviarme, sino para seguir. ¿Y a dónde tengo que seguir? Al ceñimiento. ¿Y qué tengo que seguir? Mi mente, mi espíritu. ¿A qué tengo que seguir? Es decir, tengo que ajustarme mi mente y decir, no, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo. ¿O qué tengo que hacer cuando me ciño mi mente? Tengo que caminar, pues, hombre. ¿Por qué acaso Cristo Jesús se va a detener para decirte, oye, ¿qué va a hacer Cristo Jesús si está ceñido? Se va a detener. No, No, va a seguir. no. ¿Qué va a decir? Sigo pasando en medio para que te sigas a mí y sigas avanzando. Entonces, ¿qué es santidad, Sergio? Santidad es, ahora sí, por Adri y por los demás, las dos cosas más importantes de la santidad. ¿Cómo vamos con el tiempo? Chus. Ya vamos a la parte importante. Santidad es ceñimiento, porque es el Espíritu de Dios sobre mí. Y es sellamiento, porque el Espíritu de Dios es el sello. Y cuando se une el sello y el ceñimiento, ¿qué producen? Un ¿Qué caminar. producen? ¿Ah? Un caminar, güey. Santidad. Un caminar. 4:18, lee, Sergio. Claro. Lee el 4:18, Sergio. ¿Qué es? ¿Qué produce? Es sobre mí. Por cuanto Ya. me ha ungido para predicar el evangelio a los ¿Qué pobres. produce? Me ha enviado Entonces, ¿qué para produce? sanar a los Espere. quebrantados de corazón. Espere. Otra vez, el Espíritu de Dios está sobre mí.
La siguiente frase. Por cuanto me ha ungido. para ¿Qué predicar produce? el evangelio. ¿Qué produce? Unción. No, La unción del Oh, Espíritu. unción del Espíritu. No, nada que, bueno, un unción. ¿Qué sellamiento, eso. produce? ¿Qué? ¿Qué produce? Unción, ya, bueno. ¿Qué más produce? Santidad. Produce que uno Bueno, sea enviado, Marquito, que camine y uno sea enviado. pues, Es un ayuno espere, verdadero, un entonces, gozo. o sea, hay una producción, produce algo, ¿no es cierto? Dice, para anunciar el evangelio a los pobres. ¿Qué? ¿Cómo se anuncia el evangelio? ¿Cómo se lleva las buenas nuevas del Señor? ¿En dónde están las buenas nuevas? ¿En dónde están las buenas nuevas? Para todos. ¿En dónde están En las los buenas nuevas? pies, en los En las pies. sandalias. en los- Ya ve. ¿Sí o no, Jimena? Entonces, ¿por qué está en los pies? Porque el ceñimiento de la mente, el ceñimiento de los lomos, produce ceñimiento de los pies. Y el ceñimiento de los pies no es cadena. El ceñimiento de los pies, ¿qué es? Es para avanzar, para caminar. ¿Y quién? Es para las buenas nuevas. ¿Y quién va llevando las buenas nuevas delante de usted? El Espíritu, pues. Cristo va Cristo, pues. delante Sí. de mí. Cristo, pues. Entonces, eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Y por eso, entonces yo creo que vamos a dejar la parte, por qué es tan importante, sello y ceñimiento. Sello y ceñimiento. Eso es lo que vamos a hacer el día viernes, entonces. Entonces, ¿en dónde estábamos? En el Yom Teruah. Entonces, ¿cómo estamos caminando para el Yom Teruah? ¿Sí ve? Tiene que mostrarse esas dos direcciones para que el Yom Teruah sea el día. Lo que dice Levítico 23, que es es día. Entonces, ahora sí, Shabbat, un memorial al son de gozo. Shabbat, memorial de aclamación. ¿Por qué Shabbat, memorial de aclamación? Ya vimos Shabbat, bueno, dijimos. ¿Por qué de memorial? Porque voy a ir adelante. ¿Por qué de aclamación? Porque mi aclamación es lo que Dios me está ayudando a salir. ¿De dónde me está ayudando a salir? Porque es todos los problemas que tengo, para que todos esos problemas no sean memorial, no sean parte de mi memorial, ni sean parte de mi caminar, sino para que yo pase, escuche, pase por esos problemas y pase dividiendo y pase alineando y pase completando esta cosecha y pase remontándome y pase yendo y pase proyectándome a una Pascua verdadera, a la Pascua que vivía, a la Pascua que continúa. Amén. Amén. Entonces, Amén. Entonces, ¿qué? ¿Dónde estábamos? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nos quedamos. La primera cosa, no importa que él esté ciñendo a su mente, no importa por dónde esté caminando, ¿sí? No importa. Dios nos está dando la oportunidad de ¿qué?
de romper ese ceñimiento, de pasar por encima, pasar por en medio de esos ceñidores y de esos ceñimientos. ¿Sí? Si son enfermedades, si son asuntos económicos, si son asuntos espirituales, si son asuntos naturales, si son todo ese tipo de índole, el primer día del séptimo mes es día de decir, otra vez es el día de mi memorial, otra vez es el Espíritu de Dios sobre mí, otra vez es el día del ceñimiento, otra vez yo voy a ceñir, porque nada más ni nada menos que tengo que ceñir. Tengo que ceñir la última cosecha. ¿Qué más tengo que ceñir? Tengo que ceñir la verdadera sangre. Y descendió a Capernaum. ¿Qué es Capernaum? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué hacemos entonces? Para mirar eso, por eso, miremos ese memorial que le está ciñendo, ese falso memorial que le está ciñendo, esa tierra que le está mostrando la falsa santidad. Eso no es santidad. Entonces, ¿qué es santidad? Sergio ya lo mencionó. Vamos con Natalie. ¿Qué es santidad entonces, Natalie? ¿Cómo es la tierra santa? Esa es la pregunta. Ya sabe usted, ya sabemos, todos estamos viendo cómo es la tierra de Nazaret. ¿Cómo es la tierra santa? ¿Es fértil? Es fértil, gracias. Sergio, ¿qué es santidad y cómo es la tierra de santidad? No se queda a la mitad del camino, gracias. Nancy, ¿qué es santidad y cómo es la tierra de santidad? Con eso yo creo que... Nancy. Ya, para mí santidad es una unidad Amén. y un rompimiento de algo para unirse, algo Amén. ¿Y así. cómo es la... Amén, gracias. Es súper, gracias. Eso me llena a mí, porque eso me ayuda a mí también. ¿Y cómo es la tierra de santidad? Con el Adamá, ¿Cómo eh, es? Deme una característica. Así eh, como me dio de la santidad. con fruto de la vid verdadera. Amén. Es con fruto. ¿Sí? Es una tierra con fruto. Gracias. Es una tierra con producción. Gracias. Eso, así, eso es lo que estamos caminando. Así que, por favor, estos días son para mirar esa tierra vieja o esa tierra que necesita caminar hasta la culminación del año. Erika, por favor, ¿qué es la santidad? ¿Y cómo es la tierra de santidad? La santidad es un sello Amén. y es para sellar esa tierra, para dar Amén. fruto. Amén. Entonces, ¿cómo es la tierra de santidad? Es una tierra sellada. Entonces, ¿cómo es ese fruto? Es una tierra viva. Es una tierra viva. Entonces, es una tierra sellada para ese fruto de vida. Amén. Y entonces, si es sellada para ese fruto de vida, tengo que romper los otros sellos. Amén. Y tengo que anularles, callarles, romperles, ararles, porque después viene. Gracias. Ya me está dando pautas para la nueva producción. Adri, ¿qué es santidad? Es un caminar en ascenso. Amén. Amén. ¿Y qué es y Marquito, cómo es la tierra? ¿Y cómo es la una tierra? pregunta. Usted hablaba, perdón que le interrumpa, pero se me le viene a la mente. Al rato que Jimenita y algunas personas hablaban de caminar y usted también hablaba del fruto. Eso significa que también santidad quiere decir que nosotros caminemos con los frutos del Espíritu, que son esos los que caminan delante de nosotros para nosotros estar con esos frutos unidos, estando juntos. ¿Eso No, significa santidad? no. No, no, no. También, ¿no? No, 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 no. Lo que le quiero decir nuevamente es que
Santidad, la santidad sin ceñimiento no hay santidad. Es decir, la santidad sin ceñirse, sin unirse y sin caminar, eso no es santidad. Y caminar, usted sabe, caminar es en unidad. ¿Sí? Y el fruto del Espíritu, ese es fruto del Espíritu. El fruto de la tierra del Espíritu, ese es fruto que unge. Es decir, es una tierra viva, es una tierra, como lo que decía, es una tierra que produce. Y claro, el fruto espiritual es otra cosa, pero esta es una cuestión de unción. Ya me va a entender después de esto, pero eh, así que no es cuestión, porque todo mundo tiene, escuche, todo mundo tiene amor, gozo, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Sí, todo el mundo tiene eso, pero ¿cuánto le dura eso? Entonces el Espíritu de Dios no es algo que viene y va, sino por el contrario, es una tierra que se remueve para que ahora vea eso. Y hoy deje esa tierra que no camina y pase por en medio de enfermedades, pase por en medio, pero pase llevando luz, pase llevando ceñimiento, pase llevando cosas selladas. Pero ¿se da cuenta de lo que le estoy diciendo? En cosas selladas, ¿cómo van a entrar cosas con otros sellos? En cosas cerradas, ¿cómo va a ser tierra abierta para otras cosas? No sé si me explico. Si usted tiene una tierra, Nati, si usted tiene esa tierra cercada, ¿cómo van a poder entrar otras cosas de que no pertenecen a su tierra, Pero si usted su tierra, que cerca y todo ve cosas que no pertenecen a su tierra, ¿cómo va a decir que es una tierra sellada y cerrada? ¿No será más bien lo contrario, una tierra abierta y una tierra con un montón de sellos? Entonces, en donde hay un montón de sellos y no hay un solo sello, pues ya vemos los problemas que hay. Y en donde hay un montón de cosas abiertas, significa que, o un montón de cosas trabadas, significa que en lugar de haber cosas trabadas, hay un montón de cosas abiertas que no se han cerrado de la manera que tienen que cerrarse. Entonces, a los 6 meses, hay que comenzar a poner las cosas en orden para completar y cerrar lo que tiene que cerrarse, pues no encerrarse. Sigamos. Mía, ¿qué es santidad y cómo es la tierra de santidad? Jime, por favor, buenas noches. ¿Qué es santidad? ¿Cómo es la tierra de santidad? Para mí la tierra de santidad es la que tiene la verdadera semilla y da el Amén. verdadero fruto. Y en la Amén. santidad es caminar ceñidos y con los pies en ascenso, ascendiendo a la verdadera Jerusalén. Amén. Amén. Andrea, ¿qué es santidad para usted? Entonces, a ver cómo estamos. Bien. Yo creo que todos ya tenemos, yo creo que tenemos todos la idea. Y mejor lo gráfico, miren. La tierra de santidad es una tierra amurallada por el Espíritu. Entonces, la tierra amurallada por el Espíritu no va a tener cosas abiertas, pues, y no va a tener multitud de sellos. Entonces, en donde la tierra está cerrada por el Espíritu, hay un solo sello que se llama Espíritu de Dios. Pero si se le están metiendo otros sellos, se le van a meter otros espíritus. Entonces, cuando se le meten otros espíritus, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le está diciendo Dios? Vuelve a mi sello, vuelve a mi cerramiento. Y ceñida significa que es una tierra que está caminando, que está produciendo.
Entonces, sí. Para eso que usted dice que es el cerramiento y todo, se produce cuando uno decide también en santidad pedirle a Dios que nos limpie, ¿no es cierto? Porque la santidad le veo yo como una limpieza, no sé qué dirá usted. Si vamos por limpieza, entonces justo, ¿limpiarse de qué? Limpiarse de sellos falsos, limpiarse de unciones falsas, limpiarse de cerramientos falsos, ¿sí? Porque donde no cierra el espíritu, ahí hay encerramientos que es diferente, porque donde cierra el espíritu, ahí se abre, hay apertura y hay cierre, y no hay encierros. Pero tiene razón, Gis. Es una tierra de limpieza, pero por sobre todas las cosas, lo que se tiene que limpiar y ahora lo que Dios está limpiando, entonces, ¿qué está limpiando? Está limpiando falsos sellos, falsas unciones y falsos cerramientos, falsas cosas cerradas. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Limpiando lo nazareno en nosotros podría ser también. Amén, amén. Mire, entonces, justamente esa es mi oración, porque el peor sello de Nazaret es la falsa santidad. Pero el peor encierro es el memorial. ¿Por qué el memorial de Nazaret? Porque el memorial de Nazaret les hace ver a un Dios de una sanidad en una tierra extraña, en un ceñimiento falso y ceñidos sin querer caminar. Eso es lo que les dice. Así que eso permítame orar ahora que vamos para el día viernes. Y el día viernes, pues tenemos el Yom Teruah para que el sonido de Dios, para que el sonido de Dios sea el sonido del Espíritu. ¿Sí ve? Dios es sonido, el Espíritu de Dios es sonido. Pero si es sonido, es porque es memorial también. Entonces, ese sonido fue el que llegó a esas personas. Por ese sonido llegó, así como hizo él, atravesó las intenciones más profundas de ellos. Entonces, el día del sonido, el día del espíritu, el día del ceñimiento, el día del memorial, es este día viernes. Y vamos a orar justamente por ese sonido de Nazaret. Padre, bendito seas Cristo Jesús por todo lo que ha sonado en nuestras vidas, por todo lo que ha querido Nazaret hacer sonar con un sonido sordo, que ha querido acallar, Señor, las mentes, o que ha querido detener, Señor, nuestro camino, nuestro caminar, que nos ha querido hacer actuar, Señor, a través de nuestros propios medios, de nuestra propia fuerza, que nos ha querido, Señor, poner sellos falsos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por este Yom Teruah, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu de Dios es el memorial de Cristo Jesús y ese nos llamó a ceñirnos. Por eso, Señor, la santidad, hoy sea la santidad caminando a la luz de tu Espíritu, a la luz de Cristo Jesús, a la luz de tu memorial. Y bendecimos, Señor, porque ese caminar sea de buenas nuevas, porque en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, pasamos. Hoy sea, Señor, ese espíritu. Hoy sean, Señor, esos hijos que estamos pasando, Padre, por sobre esos espíritus contrarios, por sobre, Señor, esa lepra, por sobre ese pecado, por sobre esos sonidos extraños de santidad que más, Señor, vienen de Nazaret. Hoy estamos pasando, Señor, por Nazaret, pero al igual que Cristo Jesús, bendecimos, porque Nazaret no nos ha detenido ni nos detendrá, porque, Señor, sus montes, porque, Señor, su lugar en donde ha querido despeñarnos, porque sus lugares bajos, sus tinieblas y su oscuridad, hoy tienen la luz de Cristo, al igual que María, Señor, la luz
nos sirve para caminar, para ascender nuestro sonido, para ascender nuestro camino y para hacer de nuestra santidad, esa verdadera santidad que cambia lo viejo en nuevo, que cambia esa tierra, Señor, contaminada en una tierra que produce, en una tierra santa. Y Señor, bendecimos porque esa es la tierra de la leche, la tierra de la miel, porque esa es la tierra de la promesa, porque esa es la tierra del Espíritu, porque esa es la tierra del Shabbat, porque esa es la tierra, Señor, de la semilla, esa es la tierra, Señor, del Sukkot, esa es la tierra, Señor, de la última cosecha. Y esa, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es la que tú nos has concedido por cada vez que podemos mirar a ese Espíritu Santo en nosotros que nos vuelve a ceñir, porque nos ceñimos a tu Espíritu, como nos ceñimos a Cristo Jesús, como nos ceñimos al Padre, Dios de los cielos, para que siempre la voz del Padre, la voz de los cielos, venga, Señor, y nos recuerde que somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, que somos tu novia, que somos tu huerto, que somos tus amados. Y dejemos esa tierra, Señor, de una santidad que ahoga, de una santidad que enferma, de una santidad que no camina, de una santidad, Señor, que nos vuelve atrás, de una santidad, Padre, que nos hace arrepentirnos, pero no para caminar, sino para otra vez estancarnos, de esa santidad, Padre, que nada tiene que ver con tu arrepentimiento verdadero. Y ese, Señor, yo bendigo, porque a través de nuestra confesión venga tu perdón y venga el arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero sea por el paso que damos, pero ceñidos a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día viernes tenemos día de aclamación.